Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Manuel Montaña Ramírez, estudiante de agronomía tercer semestre en la UDER Líbano. Hoy vamos a hablar sobre la microbiología. La microbiología es una ciencia que estudia los microorganismos u organismos microscópicos. También es la ciencia de microbiología estudia los microorganismos y cómo funcionan, especialmente las bacterias, un grupo muy grande de células muy pequeñas que tienen una importancia básica y práctica enorme. La microbiología también estudia la diversidad y la evolución de las células microbianas, cómo surgieron los diferentes tipos de microorganismos. La microbiología abarca la ecología, de manera que también estudia en qué lugares del planeta viven, cómo se asocian y cooperan los microorganismos entre sí y qué influencia tienen en el mundo en general en los suelos y las aguas, así como los animales y las plantas. Las primeras células y el comienzo de la evolución. Como todas las células tienen una estructura similar, se piensa que todas ellas descienden de un ancestro común, el último antepasado común universal, Luca del inglés. Tras la formación de las primeras células de materia inerte, un proceso que ocurrió a lo largo de cientos de millones de años, su crecimiento posible formó poblaciones de células y estas empezaron a interaccionar con otras poblaciones de células para formar comunidades microbianas. Los microorganismos y el medio ambiente. Pero vamos a hablar sobre lo que diversas ramas de la ciencia auxiliar de la microbiología, de la parasitología, la virología, la micología, la química, la geografía, la historia, la física y la bacteriología. Los microorganismos juegan un papel muy importante en la agricultura, tanto desde el punto de vista beneficioso como perjudicial. La microbiología agrícola estudia ambos aspectos, entre otros el papel de los microorganismos en la formación y fertilización de los suelos, el control de los insectos dañinos para las plantas mediante el uso de microorganismos y los efectos dañinos de los microorganismos sobre las plantas. La microbiología agrícola, esta área de la microbiología aborda el estudio de los microorganismos presentes en agroecosistemas, suelo, planta, atmósfera, y el análisis comprensivo de sus interacciones con especies vegetales de importancia agrícola, con el fin de predecir su comportamiento frente a las situaciones que enfrentan estos sistemas productivos. La microbiología agrícola involucra el conocimiento de las propiedades físicas y químicas del suelo, determinadas por los procesos que conllevaron a su formación y evolución, así como el ciclaje de los elementos importantes para la nutrición de las plantas. Entonces, ya como se respondió la primera pregunta de, de la tarea, entonces vamos por la segunda. ¿Cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas? Un análisis detallado de su estructura interna pone de manifiesto la existencia de dos tipos de células, los procariotas y las eucariotas. Las procariotas son propias de bacteria y arquea, suelen ser pequeñas y de estructura bastante sencilla. Las células eucariotas son típicamente mucho mayores que las procariotas y contienen una serie de estructuras citoplasmáticas llamadas orgánulos, rodeadas por membranas. Entre los órganos, lo más importante, son el núcleo que contiene el DNA y las mitocondrias y los cloroplastos, orgánulos especializados en suministrar energía a la célula, aunque hay algunos otros. Los microorganismos eucariotas comprenden las algas, los protozoos y los protistas y los hongos. Las células de las plantas y de los animales también son eucariotas, a pesar de las claras diferencias estructurales entre procariotas y eucariotas. Los microorganismos que contienen las eucariotas son las células de las plantas y de los animales también son eucariotas. O sea, aquellas son las que contienen protozoos y otros protistas y los hongos. Y las procariotas tienen estructuras citoplasmáticas. Las 7 propiedades de las células microbianas son el metabolismo, tomando nutrientes del medio y transformándolos en nuevo material celular y productos de desecho. Durante estas transformaciones, la energía se conserva, la célula puede utilizarla para la síntesis de nuevas estructuras. La producción de esas estructuras va a culminar con la división de la célula para dar lugar a dos células. En microbiología utilizamos el término crecimiento para referirnos al aumento del número de las células como resultado de la división celular durante el metabolismo y el crecimiento. En las células se realizan actividades tanto genéticas como metabólicas. Se inicia el flujo de información biológica y se ponen en marcha las rutas metabólicas. Por lo que respecta a la genética, se replican el genoma de la célula y se sintetizan las proteínas necesarias para llevar a cabo el crecimiento en unas condiciones determinadas mediante los
procesos secuenciales de transcripción y traducción. Para esa actividad es necesario que la maquinaria catalítica de la célula enzimas llevan a cabo las reacciones que suministran energía y los precursores necesarios para la biosíntesis de todos los componentes celulares. Las actividades catalíticas y genéticas de una célula microbiana están coordinadas y minuciosamente reguladas para asegurar el nuevo material celular que sintetiza en el orden y concentración necesarios y que la célula sigue óptimamente adaptada a su entorno. Muchas células microbianas presentan motilidad, normalmente para la autopropulsión. La motilidad permite a las células alejarse de condiciones desfavorables y explotar nuevos recursos y oportunidades de crecimiento. Algunas células microbianas experimentan diferenciación, que puede causar la formación de células modificadas, especializadas para el crecimiento, la dispersión o la supervivencia. Las células responden a señales químicas de su entorno, como las producidas por otras células de la misma especie o de especies diferentes. Vamos a la pregunta 5. ¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? La abundancia y diversidad de cualquier comunidad microbiana está estrictamente controlada por los recursos o alimentos, entre comillas, disponibles por las condiciones de temperatura, presencia o ausencia de oxígeno, etc. Hay la sexta pregunta dice, ¿cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones de su hábitat o el ambiente en que viven? Pues el que más común que vi es, pues hay varios, las que están en temperatura alta, que es hipertermófilo, dominio arquea, que habitan las fumarolas, con un mínimo de 90 grados centígrados, un óptimo de 106 grados centígrados y un máximo de 122 grados centígrados, y entre otras. También tenemos las aerobias y las anaerobias. Las aerobias requieren oxígeno y las anaerobias tienen dificultad para vivir o crecer en presencia de oxígeno. Las bacterias se pueden clasificar según su forma y su tamaño, dependiendo también del hábitat donde están y conviven, y varía su tamaño también según lo que entiendo acá, el hábitat donde están. Entonces vamos con la pregunta número 8. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? ¿O cómo se encuentran distribuidos en diferentes hábitats? Los microorganismos pueden estar en lugares extremadamente diversos, pueden estar en cualquier lugar que sea adecuado para el crecimiento y desarrollo de organismos superiores. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Las interacciones con el medio biótico, plantas y microorganismos son muy complejas y utilizan diferentes mecanismos de acción. Esos mecanismos se agrupan en biofertilización o fitoestimulación. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? Existe la posibilidad del uso de bacterias con la propiedad de acumular o metabolizar metales pesados. La utilización de microorganismos que transforman diferentes compuestos nocivos en otros de menor impacto ambiental. ¿Qué estrategia de bioremediación se llama la atención y por qué? La bioestimulación implica la modificación del entorno para estimular las bacterias existentes capaces de bioremediación. Esto se puede hacer mediante la adición de diversas formas de nutrientes limitantes de la velocidad y aceptores de los electrones. Gracias, doctor y compañeros.